Hola amores, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Yo estoy feliz y te tengo que dar las gracias por la respuesta que habéis tenido de lo que os pedía en el vídeo anterior, que era que fuerais a Instagram a escoger un chal para que lo tejiéramos juntas. Y la verdad es que ha ganado el chal rosa. Este preciosísimo chal que podrás tejer conmigo y con todas las amigas que se unan al CAL y que ya te iré informando. Estate atenta a Instagram, que te daré todos los pasos para poder entrar en el grupo y que lo tejamos juntas. También la semana que viene pues te recordaré por aquí cómo vamos y qué hemos decidido y todo esto. Pero en principio pondré en Instagram todo lo que tienes que saber para unirte a este grupo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por haber participado en la elección. Y ya pasamos al vídeo de hoy. Mira qué punto tan bonito te traigo. Es de estos puntos que se pueden utilizar pues, para un detalle, solamente una tira, en mangas, en el cuerpo. Y el caso es que se me ocurrió hacer este tutorial porque yo lo había tejido de un libro que tiene muchos años, que os pondré la foto por aquí. Y es en dos colores, como veis. Es el mismo punto, pero el efecto óptico pues nada que ver. Y os he de decir que en este punto de dos colores, lo único que hay que ir haciendo es lo mismo que te voy a enseñar ahora, pero cambiando el color en cada secuencia. O sea, un color iríamos en esta dirección, que en este caso es el verde, y en el otro color las vueltas que vamos en esta dirección, que ahora lo veréis. El caso es que últimamente lo vi en un diseño de alguien que no me acuerdo, que solamente llevaba una vuelta así en el canesú y pensé, mira qué bueno, pues si este es el punto que yo hice algún gorrito, pero hace mucho. Y en liso, como una textura, pues también queda bien precioso. Pues nada, me parece que integrarlo en un gorrito, en un chaleco, en un cuello, en los bajos de una bufanda, creo que le da un toque muy especial, ¿sí? Así que empezamos. Este punto es múltiplo de 8 más 2. Yo he hecho aquí el empiece porque como veis aquí en la muestra también lo tengo, porque si haces esto muy cerca de aquí, pues como que te deforma un poco el elástico o el bobo o lo que sea, ¿eh? Aunque luego ya veis que una vez bloqueado, o sea, lo he mojado y lo he dejado así planito y queda perfecto. Es múltiplo de 8 más 2, como te decía, más los puntos de orillo que quieras dejar, que yo en este caso he dejado un punto de orillo. Un punto de orillo y 26 puntos. 8 por 3, 24, más 2, 26. Ya veréis que es fácil, sí que es verdad que hay que fijarse, no es una cosa que a lo mejor puedas estar haciendo y no pensando en nada más. Pero si, como te he dicho, pones un detalle en alguna prenda, pues no es tampoco tan grave. Entonces vamos a empezar tejiendo el punto de orillo, un punto al derecho. Y ahora fíjate, solo tengo que levantar la hebra y pasar 4 puntos sin tejer. Y bajar la hebra para volver a trabajar al derecho. Esta hebra pues ni muy apretada ni muy suelta, ni tampoco obsesionarse porque luego unas con otras pues ya se van mezclando y tampoco es una cosa rigurosa. Entonces 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, vuelvo a levantar la hebra y paso otra vez 4 puntos sin tejer. Así. Y bajo otra vez la hebra para trabajar al derecho. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez levanto la hebra y paso 4 puntos sin tejer. Bajo la hebra y los que me queden. 4 y 5. Y el de orillo.
Entonces hemos acabado con 5 puntos, el de orillo no cuenta, ¿veis? Hemos hecho la hebra 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahora tenemos que empezar con 4. Solo hay que fijarse en esto hasta que tú ya le pilles la cosa de forma que lo sepas mirar y no pasa nada. 1, 2, 3, 4. Esta vez la hebra va detrás para que nos quede por este lado y pasamos 4 puntos sin tejer. Subimos la hebra para trabajar al revés y 4 puntos al revés. Bajamos la hebra para que quede por delante y pasamos los 4 puntos sin tejer. Volvemos a subir la hebra y 4 puntos tejidos. Bajamos para que esté por delante y 4 sin tejer. Y ahora tejemos un punto dos puntos que nos quedan y el de orillo. Bien. ¿Veis cómo la hebra ya ha corrido un sitio, un espacio, un punto? Pues ahora hemos terminado con 2 derechos, o sea que en este lado hemos hecho 2 revés cuando hemos empezado a tejer y ahora tenemos que empezar con 3. El de orillo, 1, 2 y 3. Y si no quieres contar, pues ya ves que este estaba dentro de la hebra y ahora ya lo saco fuera. Levanto la hebra y 1, 2, 3 y 4. O sea que, y de este lado, este estaba dentro de la hebra y ahora voy a añadir este. 4 tejidos. Paso la hebra hacia adelante y 1, 2, 3. ¿Veis? Este era el último que estaba metido dentro de la hebra. Pues ahora añado otro para hacer los 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Bajo la hebra y termino con 1, 2 y 3. Y este es el de orillo. Como he terminado con 3, ahora voy a empezar con 2 en la otra vuelta. Os digo diferentes formas de que lo miréis porque... Ay, he hecho mal el de orillo. Os voy diciendo diferentes formas de ver el dibujo, pues porque a unos le va mejor a veces verlo de una forma y a veces de otra. Hay quien le gusta ir contando toda la vuelta y ningún problema. Y hay quien le gusta pues darse cuenta de que veis, aquí he empezado la hebra y ahora tengo que meter este punto dentro de la hebra. Quizá a ti verlo así te líe, pero entonces no hay problema. Acabo con 3, empiezo con 2 y ya está. Y paso 4 puntos sin tejer y 4 que tejo. Bajo la hebra, 4 sin tejer y 4 tejidos. Cuatro sin tejer y aquí 1, 2, 3 y 4 y el de orillo. Bien, ¿veis? Ahora se ve mejor cuando ya está todo el dibujo, ¿eh? Entonces, aquí ¿qué pasa? Que como voy hacia allá, estoy inclinando hacia allá, si aquí he empezado por 4, tengo que empezar con 5.
De hecho, ya podría integrar un punto del otro dibujo, pero no lo voy a hacer porque no vale la pena todavía. Tejo 5. ¿Veis que este ya estaba dentro? Pues lo tejo, levanto la hebra y 1, 2, 3 y 4. Bajo la hebra y 1, 2, 3 y 4. Ya veis que todo el tiempo es lo mismo, lo único que voy variando es la posición. Y aquí acabo con 1. Por lo tanto, en la próxima vuelta, pues no haré ninguno. O sea que el de orillo, y ya del tirón paso los 4 puntos sin tejer con la hebra en el lado derecho, como siempre. Así. Y ahora 1, 2, 3 y 4, lo mismo, ¿eh? Procurar sí de ir poniendo un poco el tejido bien para que las hebras pues cojan su espacio. 4, bajo la hebra y aquí son 2. Y esto se tiene que hacer hasta que tengas, que me parece que ya estamos, 12, 6 hebras. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Ya hemos hecho la dirección hacia allí. Ahora que nos toca, pues ahora nos toca ir hacia el otro lado. ¿Podríamos seguir haciendo esta dirección, integrando y haciendo unas diagonales? Pues sí. ¿Podríamos hacerlo de 3 puntos en vez de 4? También. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿eh? Podríamos hacer esto así y volver a hacer el mismo dibujo al cabo de un rato. Sí, o sea, la técnica es lo importante y luego el dibujo el que queráis, ¿eh? Yo este creo que es bastante bonito y entonces, pero a partir de aquí, una vez lo tienes práctico, pues ya cualquier cosa. ¿Veis? Y decía que este no valía ni la pena porque lo perdemos, pero bueno, es igual, ya está aquí, no pasa nada. Aquí vamos a empezar hacia el otro lado y aquí vamos a empezar con 2 derechos. Levantamos la hebra porque tengo que llegar 2. Levantamos la hebra porque tengo que llegar, es tan fácil como llegar al primer punto antes de estos que están aquí con la hebra. Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4, bajo la hebra y veis, ahora trabajo los que estaban dentro. 3 y 4. Levanto la hebra y ahora 1, 2, 3, 4, bajo la hebra y 1, 2, 3 y 4. 4 sin tejer y 1, 2, 3 y 4. Y el de orillo. Bien, pues ahora, ¿cómo he terminado? He terminado con 4 tejidos. Ahora, como voy hacia allí, tengo que integrar uno de aquí dentro. 1, 2, 3 y 4 y este vendría pasado, o sea, con hebra por delante. O sea que tejo el orillo, levanto, ahí, paso un punto,
y termino con un punto tejido, y el de orillo. Bien, ¿veis? Vamos bien porque esto se va inclinando hacia donde se tiene que inclinar, que es hacia allí. Habíamos hecho esta inclinación, ahora esta. Ahora, como he terminado con un punto y el de orillo, pues ahora tengo que empezar con 0. O sea, ya directamente voy a hacer los 4 puntos pasados. Con la hebra delante, 1, 2, 3 y 4. Bajo y 1, 2, 3 y 4. Levanto y 2. Y el de orillo. Bueno, aquí tengo 2 pasados y como voy hacia allí, pues ahora tengo que empezar la vuelta del revés y pasar 3. Y ya normal. Por lo tanto, este hilo lo he dejado mal. El de orillo. Y ahora 1, 2 y 3. ¿Veis? Aquí tenía 2 y como voy hacia allí, ahora tengo 3. Y sigo con la secuencia normal. 4 y 4. Termino con 3 pasados y el de orillo. Bueno, ya solo me falta la de ida y la de vuelta. ¿Veis? Aquí he pasado 3, pero como voy hacia allí, tengo que pasar solo 2. O sea que hago el de orillo, levanto la hebra, paso 2 y 4 tejidos. Levanto hebra y 1, 2, 3, 4. Bajo la hebra, cuatro y el de orillo. Bien. Tejo el de orillo y ahora ya tengo aquí 4. Por lo tanto, ahora sí cojo uno más, serían 5, pues que me toca pues tejer un revés normal y 1, 2, 3 y 4. Bueno, y ya estaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebritas a cada lado. ¿Veis qué chulo? A mí me parece monísimo para integrar en cualquier trabajo. En un gorrito, hacerle unas franjas o una franja así. Cuanto más recia sea la lana, pues más resaltará. En fin, que lo veo muy chulo. Ya veis que no he estado muy pendiente de la tensión porque no, mientras os explico a veces los vídeos, pues no puedo estar a tantas cosas. O sea, lo que me interesa es que lo entendáis y ya. Así que espero que lo hayáis entendido, espero que os guste, espero que lo guardéis como un recurso más. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.